Hemos terminado de comentar de una forma sencilla, breve, el Salmo 119. Me preguntaba qué tema podríamos tocar. Y pienso que en medio de las grandes necesidades, pruebas y dificultades por las que habitualmente atravesamos, sería muy interesante una panorámica del libro de Job. Ahora, estudiar el libro de Job capítulo a capítulo representaría un tiempo demasiado largo para los programas y para el canal. Por tanto, vamos a tomar unos cuantos temas de este libro, concretamente 17, para ver una panorámica total del libro de Job. En lugar de leer el pasaje entero que tendremos en cada ocasión, voy a seleccionar los versículos que se comentan a medida que se hacen para facilitar el tiempo y la lectura. Y cada uno de los que estéis interesados en leer con calma el capítulo, y creo que sería muy bueno el pasaje en general, sería muy bueno, le dedicáis luego un tiempo para lectura, comentario personal, reflexión, meditación y aplicación. Entramos en el capítulo 1 del libro de Job. Y si alguien me pidiese un título, yo le diría situación, acción y reacción. El libro de Job es muy mencionado como el manual para las pruebas. Sin embargo, habitualmente no se usan de él más que algunos textos sueltos que subrayamos y utilizamos para el que está en una prueba o incluso para las nuestras. El libro se escribe para responder a una pregunta. ¿Por qué sufre el justo si Dios es un Dios de amor? Nos hará bien a todos repasar el contenido del libro, haciéndolo en un plan general. 3 cosas quiero destacar en el capítulo 1: la acción, la reacción y la situación. Comenzamos por la situación. El libro empieza dándonos el currículum de Job desde la perspectiva divina. Versículo 1. Había en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estos calificativos no los da Job de sí, es la perspectiva divina que Dios tiene de él. No era impecable, pero era piadoso y moral. Honesto, moral, cumplidor, íntegro, esposo excelente y padre de familia singular. Así está en el versículo 2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos que vivían cerca de su casa. Ya no eran niños pequeños, eran ya personas adultas. El libro habla de las riquezas que tenía. Versículo 3. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón el más grande entre todos los orientales. Observad el versículo. Propietario de una gran ganadería, propietario de campos grandes que necesitaban 1.000 bueyes para darlos. Tenía 500 asnas, que eran expresión de riqueza en aquel tiempo. Además de esto, tenía siervos. Su salud era una salud buena. Sus preocupaciones están presentes en los versículos siguientes, versículo 4. Y solían sus hijos hacer banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, y cuando habían pasado el turno de los días del convite, Job les mandaba llamar para purificarlos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada día. Estaba preocupado por la santidad de sus hijos y hacía sacrificios
cada día por cada uno de ellos. Era un padre atento a la salud espiritual de su casa. Pero hay un cambio que se va a producir. Notemos el contraste en el mismo texto. Versículo 1. Había un hombre en tierra de Uz. Versículo 6. Y un día aconteció, se produjo un día. Va a haber un contraste que va a producir un cambio. Y el cambio se produce en la misma dimensión de donde va a ser abordado el problema. Hay un cambio de la tierra al cielo. Job está en la tierra, pero de pronto el texto nos llama la atención y pasa de Job a los ángeles, a quienes llama aquí hijos de Dios. Estos ángeles vienen a comparecer ante Dios para dar cuenta de sus actos. Entre ellos hay uno desleal, vengativo, malvado, que se le nombra como Satanás, que significa adversario, y que en Apocalipsis se dice que su trabajo es acusar a los santos. Satanás tiene un plan malvado. Dios, soberano y en el control de todo, pide una confesión personal a este enemigo. Versículo 7. ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehová y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Ahora, Job es un ejemplo para todos. Y Dios le dice, ¿tú has observado cómo es mi siervo Job? Versículo 8, que no hay como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por tanto, Job es un ejemplo de vida y de conducta en relación con Dios. Y Satanás genera inmediatamente una acusación perversa contra este justo delante de Dios. Versículos 9 y 10. Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado con una valla de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus rebaños se han desparramado por el país. De otra manera, lo has metido en un círculo de bendición y tú le estás protegiendo. Le proteges de las enfermedades, proteges también a su familia, prosperaste su trabajo, aumentaste sus riquezas, de manera que ¿quién no te va a adorar así? El propósito de Satanás es destruir a Job, para que no haya un adorador como él en la tierra y Dios se quede sin una persona que le adora y que le ama realmente. Mira el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. De otro modo, derríbalo hasta el polvo, y verás cómo cambia. Si lo haces, te maldecirá en tu misma cara, y se volverá contra ti. Sin duda, es un plan malvado, y yo diría, es un plan injusto. Job había caminado con Dios y no merecía aquello. Sin embargo, Dios permite esa actuación diabólica. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios concede permiso para zarandear a Job, pero su vida está protegida por él. Puedes tocar todo lo que tiene, pero no a él. Dicho de otro modo, quítale sus posesiones, su familia, pero déjalo a él. No actúes en contra de su vida, tienes que dejarlo. El capítulo entra en la acción, y el progreso de esta acción está en los versículos, la segunda parte del versículo 12 y la primera del versículo 13. Salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo,
estaba arando tus bueyes y las asnas, paciendo con ellos, etcétera, etcétera, y va a darle todo el desarrollo de calamidades. Satanás salió y aconteció. El problema comienza para Job, que en un día se queda sin bueyes, sin asnas, sin ovejas, sin pastores, sin camellos y, sobre todo, se queda sin hijos. Dicho de otro modo, Job, que tenía todo, se quedó sin nada. Eso era injusto a los ojos de los hombres. Y hay un silencio en el cielo a la pregunta, ¿por qué? Dios no responde. Lo va a hacer a lo largo del libro y sobre todo al final. En segundo lugar aparece en el capítulo la reacción. La reacción de Job se describe usando 5 verbos. Versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra en humilde adoración. Notad el proceso. Se levantó. Había estado postrado, derribado en tierra, impactado, pero se pone en pie, delante de Dios. Rasga su manto en señal de dolor. En cierto modo, se prepara para todos los sufrimientos que vendrán sobre él. Hace algo más. Rasuró el cabello, que entonces era una señal de luto y de angustia. Todavía se postra en tierra, en medio de la prueba y de la angustia, se inclina ante Dios, inclinado a tierra, como Jesús haría miles de años después en Getsemaní. Es la expresión absoluta de sumisión a Dios. Y concluye diciendo, adoró. Esto resulta, humanamente hablando, impensable. Que con toda la calamidad que cae sobre él decida en humilde adoración postrarse delante de Dios. Está diciéndole a Dios, Señor, no lo entiendo. Es injusto desde mi percepción, pero tú sigues siendo Dios. De otro modo, en las palabras del profeta, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. El testimonio de Job expresa su aceptación ante lo asombroso que Dios permite. Mira el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. El que dio todo aquello que no era mío, decidió quitármelo. Es el razonamiento de Job. Bendito sea su nombre por el tiempo que me permitió tener todo eso, que no era mío, que él me lo dio. Lo más difícil de entender es esto. Bendito sea su nombre a pesar de haberme quitado todo. Es la aceptación desde el punto de vista de la fe. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. No dice el apóstol, resignémonos con esto, sino estemos contentos. Job no había puesto su afecto en lo que tenía. Su afecto estaba en Dios. No era dueño. Por tanto, no tuvo problema para entregar todo a quien le pertenecía, que era Dios, que se lo había concedido por un tiempo. Y llegamos a la conclusión, versículo 22. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se levantó sin respuesta, pero estaba apoyado en Dios. La reacción de Job impacta. Dio, y por alguna razón que no entiendo quitó. Él es el Señor.
Nos enfrentamos continuamente a un enemigo que no vemos, pero que es un enemigo real. Hay adversidades que soportamos y que humanamente hablando no merecemos, pero son permitidas por Él. Hay razones que no entendemos, pero que corresponden a un plan divino, que siempre es el mejor plan para nosotros. Las circunstancias que experimentamos no las podemos prever, pero son necesarias para afirmar nuestra fe. Es el cuidado de Dios para nosotros. Hace años, trabajando en una iglesia en Estados Unidos durante un tiempo, el pastor de la iglesia me llamó y me dijo: se ha producido un accidente en la autopista, y me mencionó el nombre de la esposa, madre de 2 niñas. El marido de ella murió en ese accidente. ¿Me quieres acompañar a su casa para visitarla? Fui con él. Llegamos a la casa. E inmediatamente que el pastor y yo entramos, ella se abrazó al pastor y le dijo: dame una razón del por qué pasó esto. Y el pastor guardó un instante de silencio y le dijo: porque Dios es Dios. Efectivamente, las dificultades, las lágrimas, las pruebas, no las entendemos, pero Dios está en el control. ¿Tienes dificultades hoy? Que este capítulo primero del libro te lleve a una experiencia en relación con Dios. Job, en medio de la prueba, se inclinó y adoró. No nos corresponde otra cosa, sino decir a Dios: Señor, no lo entiendo, pero tú eres Dios.